Saluditos, bendiciones, esperando estén genial. Para mí es un orgullo, una felicidad que estemos aquí y bienvenidos a mi canal de YouTube, nuestro canal de YouTube, donde espero podamos crecer y aprender mucho, tanto de Jesús como de la vida misma. En esta serie de videos, como he prometido, vamos a hablar de la persona más importante que ha existido en este planeta, lo diría nuestro profeta redimido, y es que es así. Nosotros como cristianos debemos conocer la razón por la que somos cristianos, y por eso vamos a estar hablando de Jesús. Antes de iniciar a hablar de una breve biografía de Jesús, tenemos que dejar algunos aspectos claros, que es para delimitar el tema, para entender algunos puntos que nos van a ayudar a comprender mejor la persona de Jesús, y mucho más nosotros como cristianos evangélicos que creemos en la Trinidad. Entonces, el primer aspecto que tenemos que entender antes de empezar a definir y a contar un poquito de la biografía de Jesús es la preexistencia de Jesús. Este es un aspecto teológico que debemos entender. Jesús siempre ha existido desde antes de la existencia. ¿Cómo así? Que existe antes de la existencia. Claro, Jesús es eterno. Él coexistía con Dios y el Espíritu Santo desde antes de la formación del mundo. Allá lo vemos en el Génesis, cuando dialogaba con Dios y el Espíritu Santo al momento de crear al hombre, cuando Dios dice, creamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. En nuestra teología, en nuestra doctrina, creemos que Dios estaba hablando con las demás personas de la Trinidad. Otro punto donde podemos ver esto es explicado en Juan, en el capítulo 1, del verso 1 al 2, cuando Juan está diciendo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Otras versiones dicen la palabra. Sea cual sea la palabra que utilice la versión que tú estés leyendo, se refería a Jesús y nos hace entender que Jesús estaba ahí en el inicio y que todas las cosas fueron hechas por Él y a través de Él. Porque esto es importante de entender, que que Jesús es eterno, que preexiste la existencia. Eso nos evitará más adelante darle más importancia a las cosas creadas que a Jesús. Nada es más importante que Jesús, por cuanto nada es primero que Él. Nada se creó para que Jesús existiera. Jesús existía antes de que todo fuese creado a través de Él. Este es el primer aspecto que tenemos que tener claros. Como segundo aspecto teológico que tenemos que entender es la divinidad de Jesús. Si con la parte de la preexistencia no ha sido suficiente, debemos comprender que Jesús es parte de la deidad. Jesús es Dios. No solamente una persona, no un hombre común y corriente, aunque más adelante vamos a ver un poquito más de este tema. Jesús es divino, Jesús es Dios. Entonces, eso nuevamente lo vemos más allá cuando encontramos a Juan hablando también de la Trinidad a través del verbo, estaba en el inicio, hablando de Jesús. Jesús es Dios, y esto tenemos que entenderlo desde el principio, antes de empezar a contar los demás aspectos. Entonces, una vez dicho esto, también tenemos que entender que además de ser Dios, Jesús también es hombre. 100% Dios, 100% hombre. Es una de las cosas que nosotros siempre decimos como cristianos, y hay muchas cosas que nosotros no podemos entender, que podemos decir que son misterios, que son cuestión de fe, y esta es una de ellas. El hecho de decir que Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Y aquí algunas de las razones que yo he podido encontrar por qué esto hay que entenderlo así. Y es que si solamente fuera Dios, entonces no tiene ningún mérito que Él viniera a fingir ser un hombre, porque para Él todo sería muy sencillo aquí. O sea, estamos hablando de Dios. Sin embargo, si solamente fuese hombre, estaríamos poniendo nuestra fe en un hombre y sería en vano. Entonces, es como que ilógico y al mismo tiempo bastante coherente. Simplemente son de esas cosas, de esos misterios que no se pueden explicar de manera convincente por una lógica y un razonamiento humano. Como una misma esencia, una misma persona puede ser 100% dos cosas. Esto lo creemos por fe, lo creemos por doctrina y porque el Espíritu Santo nos los ha confirmado a través del tiempo. Hay muchos que no lo creen, pero en mi caso yo lo creo así y por eso lo comparto contigo. Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Entonces, estos son los aspectos introductorios que tenemos que entender: la preexistencia de Jesús, la divinidad de Jesús y la humanidad de Jesús. Entonces, dicho esto, vamos a pasar con la breve biografía.
Vida de Jesús. Como primer punto, para hablar de la vida de Jesús, vamos a tratar de tener un panorama como el ciclo de la vida. Las personas crecen, nacen, crecen y luego pueden entonces alcanzar la madurez y luego se reproducen y luego mueren. Entonces vamos a ver cómo Jesús en su biografía, de manera breve, podemos ver su nacimiento, su crecimiento, su adultez, su reproducción y su muerte. Entonces, primer punto, existencia de Jesús. Es muy coherente preguntarse, ¿y Jesús existió? Existe esa duda en muchas personas, sobre todo aquellos que no creen en el cristianismo, entienden que Jesús es un mito, que Jesús no existió. Y para ellos tenemos bastantes argumentos, bastantes fuentes académicas, bastantes testigos históricos que nos ayudan a entender y a comprender que Jesús existió. Entonces, entre ellos tenemos el testimonio flaviano. Flavio Josefo era un historiador judío que trabajaba para el Imperio Romano, de bastante credibilidad porque él no era cristiano y él recopilaba historia de muchas cosas. Entre ellas, en un punto, él habló de un tal Jesús que se hacía llamar el Cristo. Entonces, si bien muchas personas hay debate académico de que fue alterado el testimonio de Flavio Josefo porque le daba un poder o aludía a la deidad de Jesús siendo el judío, cosa que no era coherente. Lo que sí podemos rescatar es que sí o sí la persona de Jesús existió, que es lo más importante para nuestro argumento. Entonces, tenemos bastantes fuentes, tanto cristianas como extrabíblicas, que no son cristianas, que no tienen nada que ganar con argumentar a favor de Jesús. Entonces, esto es lo primero, debemos entender que Jesús existió, porque aquí no estamos hablando de algo que no existió, que es un mito, no estamos hablando de hadas, estamos hablando de historia y estamos hablando de nuestra historia hasta cierto punto, porque Jesús habita en nosotros a través del Espíritu Santo. Entonces sí, Jesús existió, eso es algo que nosotros debemos entender, no solamente como una creencia, no solamente por fe, sino porque hay bastante registro, más allá de los miles de copias, de las miles de copias del Nuevo Testamento, de los evangelios que testifican de la persona de Jesús. También tenemos, por ejemplo, ese testimonio de Flavio Josefo y también tenemos el testimonio de Tácito, un historiador también, que en su obra Anales de la historia romana, él explica y comenta brevemente sobre Jesús, sobre lo que se contaba un poquito sobre él. Entonces, sí. Bien, el nacimiento de Jesús. Este es el segundo aspecto que vamos a ver en la biografía, en el ciclo de vida de Jesús. Si bien no sabemos exactamente la fecha de nacimiento de Jesús, lo que sí tenemos hoy es un aproximado que es bastante confiable en el sentido de que recordemos que antes no había un registro tan exacto como ahora. No es como que tú vas a la Junta Central y pides la cédula de una persona y te la van a dar. Como eso no existía en ese momento, entonces se utilizaron ciertos calendarios lunares y se trató de ver con los astros cuál fue el momento específico donde Jesús nació. Si bien se dificultó y el tiempo que llevamos hoy, que decimos 2026 después de Cristo, no quiere decir que en el año 0 es que Cristo nació. Si se cree cuando se estableció este calendario que Jesús nació en el año 0. Sin embargo, hoy los historiadores dicen que antes del año 0 y el año 5, entonces Jesús se cree que nació en esos tiempos. Entonces, algo que debemos entender del nacimiento de Jesús es que es un milagro, no tiene explicación. Vemos que nació de una virgen y ya desde aquí las cosas empiezan a ponerse un poco ilógicas para las personas que no creen en este tipo de cosas. Y no para entrar en debates sobre cómo el Espíritu Santo fecundó a María, cómo pusieron a Jesús en el vientre de María, yo me limito a decir cómo surgió el primer ser humano. ¿Acaso tú tienes una explicación lógica para cómo surgió la humanidad? Entonces, asimismo como de milagroso pudo surgir toda la humanidad, asimismo de milagroso pudo Jesús ser introducido en el vientre de María de manera que ella siga virgen para eso, que no tuviese contacto con ningún hombre. Entonces, el nacimiento de Jesús es de una madre virginal. Nosotros creemos en la virginidad de María en el momento del parto de Jesús, porque así fue profetizado. Y si nos ponemos a pensar,
¿Qué ganamos? O sea, ¿qué ganaban ellos con inventar esa historia si no fuese cierta? Entonces, en este caso, nosotros como cristianos creemos que Jesús nació de una virgen y esta es la Virgen María, como se conoce comúnmente, o María para nosotros. Tercer punto, la niñez y la juventud de Jesús. Ya vimos que Jesús existe, ya vemos que nació, ahora vamos a ver cómo crece, cómo se desarrolla. Entre el crecimiento y el desarrollo de Jesús tenemos su niñez y su juventud. La realidad es que no tenemos muchos detalles de esta parte de la vida de Jesús, por lo menos no de fuentes creíbles. En la Biblia solamente vemos dos relatos hablando de Jesús y los dos relatos aluden a la misma cosa. Aluden a que Jesús crecía fuerte, crecía saludable y con la gracia de Dios. Y el otro relato es cuando él se pierde, entre comillas, en el templo. Digo que se pierde porque ellos fueron a celebrar la Pascua y cuando a él lo encuentran, entre comillas, él le dice a María, pero yo estoy en un negocio de mi padre. O sea, él sabía lo que estaba haciendo y dónde estaba. Entonces, él no estaba perdido. Para las demás personas que lo estaban buscando, sí. Por él estaba seguro de dónde estaba. Entonces, en fin, el punto es que en esta etapa de la vida de Jesús para nosotros es un misterio, no hay muchas cosas escritas. Como te digo, lo que sí está seguro es que Jesús tuvo una vida y una infancia común para los jóvenes de la época. Vemos que él estaba debatiendo en el templo sobre la ley y esto no era extraño, porque a los niños judíos, a los varones específicamente, desde los 5 años tenían que ir a la escuela a estudiar la ley, la Torá. Entonces, que él estuviera hablando de esto no era nada nuevo. Sin embargo, el dominio que él tenía, sí se puede ver que en particular le hicieron un énfasis especial. Y es que, o sea, es el maestro. Se supone que tenía que tener una revelación diferente y más puntual sobre la palabra. Sin embargo, no era nuevo, no era diferente. No era que los demás niños quizás no lo harían o no lo hacían. Porque como te dije, Jesús tuvo una niñez y una juventud normal, según podemos nosotros inferir de lo poco que se habla de él. Encontramos otras fuentes que sí hablan de la niñez y la juventud de Jesús, pero son libros apócrifos. Los apócrifos son esos libros que tienen ciertas incoherencias de fecha o de doctrina, que son libros que surgieron demasiado después de la época y de la vida de Jesús. Entonces se entiende que son realmente cosas que no históricamente no son correctas y por ende se consideran apócrifos. Y ahí sí se habla más de la historia de Jesús, pero como te dije, los descartamos porque no son muy coherentes ni muy atinados históricamente. Entonces nos limitamos a entender que la niñez y la juventud de Jesús fue común y corriente conforme a los niños de su época. La familia de Jesús. Este es el cuarto punto. En parte de su desarrollo, Jesús no estaba solo en la vida. Él no nació y creció él solo, como diría nuestro amigo, adaptándose, evolucionando pues, conforme a las dificultades de la vida. No, Jesús tenía una familia y aquí hay un pequeño tema de debate, especialmente con respecto a su madre, porque muchas doctrinas o muchas religiones creen que María siempre se mantuvo virgen y que no tuvo más hijos. Sin embargo, en la Biblia en algunos versos se citan hermanos de Jesús y hay un debate ahí con la palabra adelpos. A mí me gusta pensar que Jesús sí tenía hermanos, en el sentido de que Jesús se encarnó para vivir toda la experiencia humana a plenitud. Y él dice que fue tentado en todo. Me imagino que fue tentado con la envidia y creo que pudo envidiar el amor de su madre, por ejemplo, con sus hermanos, porque son cosas que hoy las personas son tentadas en eso y se envidian hermanos con hermanos. Y me gusta pensar que él sí tenía hermanos y que él pudo vivir esa dinámica, además de que en varios aspectos o en varios versos, como te dije, de la Biblia se menciona la palabra hermanos, que en griego es adelpos, aunque tiene varios significados y hay un debate académico al respecto. Me gusta pensar que sí. Más allá de eso, podemos ver que él se desenvolvió con naturalidad con su madre. Vemos que José realmente, su padre, bueno, no su padre, sino quien fungía de padre, se mantuvo ausente en su vida. Ausente en el sentido de que el relato bíblico casi no lo menciona, solamente cuando Jesús se perdió en el templo. Entonces muchas personas infieren que en ese lapso de tiempo José pudo haber muerto, porque no se menciona jamás en la Biblia, y a María, su madre, sí se le menciona. Entonces, como te dije, no hay mucha claridad académicamente sobre este punto. Muchos sí creemos que Jesús tuvo hermanos. Incluso, por ejemplo, nosotros citamos anteriormente el testimonio flaviano, donde decíamos que Flavio Josefo, un historiador judío que trabajaba para Roma, habló de Jesús. Habló de que Jesús era una persona sabia y se hacía llamar el Cristo o el Mesías,
Y también más adelante él habla de que crucificaron a un hermano de Jesús. Entonces inferimos que como estaba hablando de Jesús, quien creemos que es el Maestro, que es Dios, también está hablando del hermano de Jesús. Y entendemos que aquí Flavio no tenía ningún interés en mencionar a una persona como hermano de Jesús si no era hermano de Jesús, porque él mencionó muchas otras personas. Entonces podemos decir que Jesús vivió en una familia tradicional para la época y que también pudo disfrutar de lo que muchos de nosotros podemos disfrutar, de una familia nuclear. Ok, el siguiente punto es el ministerio de Jesús. Ya hablamos de que existe, hablamos de que nació de una virgen, que se desarrolló en una niñez y una juventud común para la época, y ahora vamos a su ministerio. Jesús inicia el ministerio a la edad de 30 años aproximadamente, eso lo vemos en el Evangelio, cuando Lucas lo dice, que era más o menos de esa edad cuando él inicia su ministerio. Y es interesante porque en el Antiguo Testamento, cuando Jehová estaba hablando con Moisés y le decía que apartara a los levitas, mencionaba que de los 30 años, de 30 a 50, eran apartados para trabajar. Todo el que iba a trabajar en el templo tenía que tener más de 30 años. Y esto se quedó arraigado en la cultura. Y se entendía que cuando ya un joven pasado de los 30 años estaba en su plenitud, estaba en su madurez completa y podía ejercer ministerio. Y es muy chévere también porque hace poco salió una nota científica que dice que la adolescencia termina realmente, en la mayoría de los casos, a los 30 años. Entonces, qué interesante que desde antes Dios diera esos lineamientos a Moisés sobre cómo debían ser las personas que iban a trabajar en el tabernáculo, que eran personas que ya habían pasado la adolescencia. Jesús terminó su adolescencia antes de iniciar su ministerio. Tenía unos 30 años o más cuando inició su ministerio. Entonces, vemos que es interesante porque los levitas que eran apartados para trabajar en el tabernáculo tenían que pasar de 30 años. Y en el tabernáculo de la reunión, de manera principal, lo que se hacía era ofrecer sacrificios, se expiaban los pecados y se consagraban personas. Y es literalmente todo lo que hizo Jesús. Pasó de los 30 años, como los levitas, y entró en el ministerio del tabernáculo, siendo él el tabernáculo, él ofreciéndose como sacrificio, él expiando nuestros pecados y también consagrando nuestras vidas con Dios. Wow, eso es increíble. Cuando yo llegué a este punto dije, no, porque es hermoso conocer a Jesús. Y entonces su ministerio empezó así, a la edad de 30 años aproximadamente o más. Algunas de las obras de Jesús en su ministerio, no voy a hablar de todos sus milagros ni de todas sus obras, lo voy a dejar para más adelante en otro capítulo, a más detalle. Sin embargo, algunas de las obras de Jesús en su ministerio se pueden clasificar en ciertas categorías como sanidades, liberaciones, resurrecciones, milagros creativos, enseñanzas, muchos conflictos y debates, y una cultura, y él vivió su vida con una cultura común. Él era judío y murió siendo judío, aunque hoy nosotros somos cristianos porque entendemos que en Jesús se cumplen todas las promesas y en Jesús se cumple toda la palabra y que Él nos vino a enseñar la verdadera religión, el verdadero amor y la verdadera relación con Dios y con nuestro prójimo. Y por eso no somos judíos, aunque Él fue judío. Somos cristianos porque Él, con su manera de vivir, instauró una nueva religión. Entonces, eso podemos resumir de su ministerio. Empezó a los 30 años y esas son las categorías que pudimos ver o clasificar de su ministerio. Por último, para no alargar mucho este video, la muerte de Jesús. Un aspecto muy importante. Jesús murió. Muchas religiones como el Islam dicen que Jesús no murió, que Él fue arrebatado y fue al cielo. Y esto para nosotros los cristianos tiene que quedar muy claro. Jesús murió. Como hombre, Él murió. Y explorando un poquito la muerte de Jesús, realmente fue una muerte muy, muy fuerte, de las peores de las penas que daba el Imperio Romano. Fue lacerado, fue crucificado, tuvo que caminar varios metros cargando una parte de la cruz, o la cruz como comúnmente decimos, y le dieron vinagre con agua de beber, que por cierto, dicho sea de paso, eso era una bebida común para el ejército romano. Entonces, para cumplir con todas las profecías, y llevó todos nuestros pecados, y ahí fue que Él cumplió, como te decía anteriormente, con esos ritos que se hacen en el tabernáculo, ofrecer un sacrificio, expiar pecados y consagrarnos a nosotros. Entonces Jesús murió
y al tercer día, entonces llegamos a la otra parte que es su resurrección. Jesús resucitó. Es muy importante como cristianos entender que Jesús resucitó, porque si no, como diría el apóstol Pablo en Corintios, si Jesús no resucitó, en vano es nuestra creencia. ¿Para qué estamos haciendo esto? ¿Para qué yo estoy haciendo este video si yo no creo que Jesús resucitó? No, para mí Jesús resucitó, y es que hay muchos testigos, hay muchos testimonios en la Biblia, también se nos ha confirmado a través del Espíritu Santo las experiencias que hemos vivido y el mismo hecho de la permanencia de nuestro credo, de nuestra creencia a lo largo del tiempo, y que ha resistido toda prueba científica y todo tipo de agnosticismo y todo tipo de ateísmo. Es porque la verdad siempre prevalece. Y Jesús es la verdad. Él lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y por eso es que es imposible borrar la huella de Jesús de la humanidad. Entonces, Jesús resucitó al tercer día, como él mismo profetizó cuando dijo: derriben este templo y en 3 días lo levantaré. Y él se levantó. Y juntamente con él resucitamos nosotros. Entonces Jesús rasgó el velo, y él, siendo el sacrificio, él se entregó él mismo, porque la palabra dice: nadie da mi vida, yo le entrego de manera voluntaria. Y él rasgó el velo, restauró nuestra relación con Dios. Entonces esto ha sido todo lo que tenemos para esta primera entrega de Conociendo a Jesús, el Cristo. Dios te bendiga muchísimo y nos vemos en la otra serie de videos. Espero que disfrutes de este contenido, espero que aprendas y sobre todo espero que te motives a tú de tu parte, de tu cuenta, a buscar conocer más de Jesús, querer tener una relación personal con Él. No se trata solamente de adorarlo en las canciones del domingo, se trata de que día a día trates de buscar un poquito más de Él, ya sea a través de la Biblia, ya sea consumiendo contenido que te ayude a entender un poquito más de su vida, o etcétera, etcétera. Te dejo ahí la liga de mi blog donde detallo todo lo que te estaba comentando en este video de una manera un poquito más explícita para que tú puedas complementarlo. Y nada, como siempre te digo, te deseo lo mejor y lo mejor